escuelitas. Yo necesito matar al niño. Al de los niños. Sí, yo al igual que dice, Y fue recolectando, fuimos buscando, vimos muchos videos y bueno, como él comenzó a llamarle más la atención todo lo que tiene que ver con, bueno, con las desapariciones, los secuestros, se conmovió mucho con eso, entonces pusimos más hincapié en eso, más que en la parte, porque hay otros chicos que se dedicaron a la parte de la economía, o diferentes aspectos que ocurrió durante ese gobierno. Claro, porque Y él se sintió como más conmovido por eso. interesado por las desapariciones. Sí. Eso, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Nos resulta como terrible pensar en que eso... Que pueda ser alguien, que alguien tenga... cercano a uno. Sí. ¿Esta es la letra de él? Esta sí, esta es la letra de él. Yo dice, Sí, igual sí. fue cena. ¿Y ya lo presentaste en la escuela? Todavía no. Sí, Ah. con mis ganchos coca. Y dale con la coca, vos vete, es adicto, chico. Sí, le estamos corrigiendo un poco ahora, porque si no... Sí, claro. Ay, pero la verdad que está espectacular. ¿Quieres contarle algo, Santi? Sí. De lo que A hiciste? ver, contame. Está ese yo y niño no está. Que esos niños no están, sí. Bueno, sí, hay muchas Al personas. igual que dice, yo. Sí. Él lo asocia sí, con la muerte del Sí, tío. sí, veo. Ese yo no dijo, no digo, chico. Más le comentaba al niño, al igual que dice, yo. Ayer en la esquina de la escuela, ¿Y acá, Santi? Eso le dice ella a él. Bueno, esto fue lo que él trabajó y nos interesa, bueno, empezamos a averiguar un poco qué hay acá en Catamarca, cómo fueron los hechos, porque bueno, esto obviamente, si bien en Buenos Aires como que se concentró más, tuvieron la presencia de madres cuando ellos comenzaron. Bueno, acá en Catamarca no se pudo reunir o crear o hacer un tipo de delegación de lo que es Madre de Plaza de Mayo, abuela, hijos, familiares. Y acá dentro de la asociación tenemos nucleado todo. Pertenecemos, sí hay un grupo que trabaja exclusivamente con abuelas de Plaza de Mayo, su nodo acá, representando Catamarca en el país, está acá dentro de la Casa de la Mujer. Pero bueno, fue tal el terror que se implementó acá en la provincia. Pensemos que en esos años la provincia en sí, la ciudad era muy pequeña, el interior del interior era aún más alejado que ahora, en todo sentido. Y la condición socioeconómica era mucho más pobre. Pero era todo. Entonces pensemos todo esto en ese momento. Obviamente el terror fue muy bien plantado acá en la provincia, tal así que lo que se decía que fue una isla, que acá no pasó el terrorismo de Estado, que Catamarca ha sido así, hasta el día de hoy se escucha esa frase. Ya tuvimos 3 juicios de lesa humanidad con respecto a desapariciones y un juicio de lesa humanidad con respecto a la masacre de Capilla del Rosario. O sea que 4 juicios de lesa humanidad a la altura que estamos, si bien es poco para la provincia, porque tenemos varias causas, pero es muy importante y aún se sigue diciendo que Catamarca fue una isla. El negacionismo... Lo importante es que, por ejemplo, Capilla del Rosario fue previo a la toma del gobierno del 76 y eso ha hecho que
se oscurezca mucho más el movimiento que fue de madres de Plaza de Mayo y posteriormente abuelas, porque como que ya venía, digamos, con un historial de violencia. Bueno, eso es muy importante recalcarlo, Ujú. porque en el 74, en 1974, cuando fue lo de Capilla, estábamos en un gobierno democrático. Pero bueno, ahí Anita nos va a explicar un poquito la parte de la historia, del operativo Independencia, así muy sintético para que... Bueno, en 1974 nosotros tenemos en la historia argentina un gobierno constitucional, democrático, elegido por el pueblo. Sin embargo, en el periodo de agosto del 74 en nuestra provincia, en la localidad de Fray Manuel Casquiú, se desarrolla lo que primero la pretensión de la historia dice que va a ser un intento de copamiento con un enfrentamiento en el que van a morir un grupo de subversivos a manos del ejército. La historia jurídica posterior a los juicios de lesa humanidad y el testimonio de sobrevivientes y testigos nos cuenta una historia bastante diferente, en el que sí hubo un grupo de la compañía de Monte Rosa Jiménez que planeó un operativo para el copamiento del ejército y sustraer armas del ejército, donde en el espacio que hoy funciona el CAPE, allí funcionaba el ejército. Sin embargo, este plan se ve frustrado y se enfrentan se monta un operativo, policía de la provincia, policía federal y parte del ejército. Hay un operativo de más de 2.000 hombres para capturar tan solo a 16 personas. O sea, esto da cuenta de la dimensión de lo que fue el operativo a realizarse contra lo que iban a hacer. Los militantes de la compañía de Monte se terminan rindiendo y como estamos en gobierno constitucional en el año 74, lo que se debería haber hecho es haberlos tomado captura, ponerlos presos y iniciar un proceso judicial en su contra. Sin embargo, a pesar de que ellos se rinden, e incluso los testimonios dicen que hay una bandera blanca que ellos van a mostrar dentro de lo que es el medio del monte. Sin embargo, se genera una matanza, se acribilla a los 16 militantes y los terminan falleciendo. E incluso, por ejemplo, 4 de ellos son enterrados en el cementerio municipal de acá de la capital, ubicado al fondo, en una fosa común como NN. Sin embargo, las autoridades provinciales sabían perfectamente quiénes eran, sin embargo deciden poder enterrarlos bajo negarle la identidad real y comunicar a los familiares o hacer, estamos como dicen, en un gobierno democrático. Desde ahí surge todo lo que es la preparación para lo que pasó el 24, se oficializa el 24 de marzo del 76 el golpe de Estado, porque estuvieron preparando todo eso. Hay muchos relatos, muchos hechos y sucesos desde esa fecha, desde ese año hasta que se oficializa lo que es el 24 de marzo del 76, el golpe de Estado. Por eso yo hablo de los 3 juicios de lesa con desaparecido y un juicio de lesa humanidad sobre la masacre de Capilla del Rosario, porque los mataron, secuestraron los otros, los secuestraron y los mataron. Bueno, pero es otro fusilamiento. Fue un fusilamiento. O sea, Masacre del Rosario es una situación de muerte sin sentido porque ya había un grupo que estaba rendido fuera del enfrentamiento
que deberían haber sido enjuiciados, pero fueron ultimados en ese proceso. Sí. Posteriormente a eso ocurre el gobierno militar, golpe de Estado. ¿Y en qué momento comienza a sentirse la influencia de Madres de Plaza de Mayo y recién llega a Catamarca? ¿En qué momento empieza a moverse, a activarse ese movimiento de búsqueda de desaparecidos? Comienzan las desapariciones después del 24 de marzo, es simultáneo en el momento. A mi tío Gregorio lo secuestran, lo levantan de la calle el 6 del 4, el 6 del 4, el 6 de abril. O sea, sí, 2 semanas tarde. Ahí, bueno, como él, yo hablo porque es de acá de Catamarca, pero ¿Qué otros catamarqueños participaron en desapariciones? Todo el país, era ahí, pero era simultáneo y era al día siguiente, el mismo 24, mataron a gremialistas, no los secuestraron, los mataron realmente. O sea que había ya como una planificación. Ya se venía, como yo digo, venían ya desde el 74. Y marcando gente. Sí. La inteligencia estaba muy activa. Lo que hay que mencionar también es que nosotros como Asociación de Derechos Humanos venimos haciendo un trabajo bastante importante a través de los juicios de lesa humanidad que se desarrollan tanto en nuestra provincia como en otras, en las cuales hemos llegado a recaudar datos sobre 58 detenidos desaparecidos catamarqueños. 58. 57 y el bebé. 57, exacto. 57. Ya le vamos a contar la historia del bebé. Y no todos son desaparecidos en Catamarca, pero sí muchos catamarqueños han sido, claro, desaparecidos en otras provincias, porque trabajaban en otras provincias, porque estudiaban, porque incluso a veces estaban de vacaciones, por ejemplo. Particularmente, para mencionar, por ejemplo, tenemos desaparecidos de otras provincias, incluso en Catamarca. Muchas veces se menciona de que Catamarca fue, como mencionaba ya Noemí, Catamarca fue una isla, aquí no pasó nada, sin embargo, tan solo de esta casa desaparecen 3 familiares, solo de esta casa. Tenemos otro, como por ejemplo Yolanda Borda de Belén, que también ya se ha realizado su juicio por lesa humanidad. Tenemos muchísimos más casos en los cuales son desaparecidos dentro del territorio provincial. ¿Podría contarnos, si es tan amable, la identidad, cómo se llamaban y qué actividad tenían las personas desaparecidas de su familia? De mi familia. Sí. Mi tío Gregorio, que es el primero de la familia en abril que lo secuestran. Él era gremialista, militante activo, era de la Juventud Obrera Católica, era realmente un militante social activo. ¿A él dónde lo levantaron? En la esquina de la avenida Güemes y Rivadavia. ¿Dónde está en la plaza, en la esquinita de la plaza? En la esquina de la plaza. Sí. A plena luz del día, cerca del mediodía, y se lo llevaron y nunca más se supo de él. Claro. En los juicios fuimos reconstruyendo un poco con testigos a dónde lo vieron y todo, pero la familia no supo más nada. No supo más nada. Y en diciembre de ese mismo También del año, 76. Ese mismo año, el 15 de diciembre, entraron acá, a esta casa. Entraron y se la llevaron a mi tía Griselda, que era la más chica, y a mi primo Julio, que era el mayor de mis primos, el primer nieto, vendría a ser de mi abuela. Bien, ¿qué edad tenían en ese entonces? Estaba de vacaciones. Mi primo tenía 18, 19 años. Había cumplido en octubre 19 años. ¿Y la señorita Griselda? Tenía 36, 37 años. Bien.
Y ella trabajaba, era cajera de la concesionaria Ford Ujú. y trabajaba socialmente, enseñaba a leer y escribir adultos. Había un programa en ese momento que se llamaba Incupo. Bien, Ese programa bajó a Catamarca porque era nacional y dentro de ese programa ella enseñaba muy cerca de acá, en una iglesia Cristo Rey, que era por La Rioja, varias cuadras, Ujú. le decían los médanos para ese lugar. Ahí enseñaba ella a la noche. bien. Mi primo vino de vacaciones, él vivía en Buenos Aires, Ujú. trabajaba en una estación de servicio, estudió en la escuela técnica y no vivió más. A ver, se le terminó el camino Ellos ahí. desaparecen y no hay más novedades de Yo ellos. creo que hay que aclarar esto, no desaparecieron. O sea, Los secuestraron. bueno, fueron, Los secuestraron, perdón, se los llevaron y quedan en calidad, como dijo Videla, de desaparecidos. claro. Sí, que O sea, desaparecido en el contexto de que quedaron esa figura secuestrados de y sin... desaparecido es como que Videla legitima un poco eso de que no están. No está, No no están. se sabe que sigamos Pero a ver, existieron. Sí, No, sí, obvio, A obvio, eso, existieron bueno, esa, yo le respondo esa a figura, Videla, ¿me claro, entendés? sí. esa figura. Bueno, cuando ellos desaparecen de su De familia, nuestra familia, sí. ¿cómo se aconteció los momentos después? Fue ¿Qué terrible, sucedió? fue horrible en la familia. ¿Qué tipo de acoso recibieron por la presión, La digamos, casa tuvo oficial? sí, la casa, hay muchas cosas que yo no las contaba ya hace mucho tiempo. La familia, la verdad que no sabía qué hacer. Primero cuando desaparece mi tío Gregorio, lo secuestran, se lo llevan. Hubo un llamado telefónico donde avisaron, Ujú. pero no sabemos ni quién ni nada, no se sabe. Y después mi tía Griselda, con mi otro tío, eran varios hermanos, empezaron a buscarlo por las comisarías, regimientos, gendarmería, policía federal, y no hubo respuesta, nadie sabía nada, nadie fue, nadie lo vio y no tenía ni idea de lo que estaba hablando, de lo que estaba pasando. Pero mi abuela no sabía. Ujú. A mi abuela no le contaron, una persona mayor, ya estaba enferma. Inclusive cuando lo secuestran a mi tío Gregorio, mi abuela estaba internada, le había dado una trombosis, bueno, estaba mal. Por eso mi tío Gregorio estaba acá en la provincia, porque Claro. él viajaba de Buenos Aires, Tucumán, Salta, él trabajaba en los gremios, fue uno de los responsables de armar los gremios de los azucareros en Tucumán por el cierre de todos los ingenios que hubo, más del 50% de los ingenios cerraron en esa época. Como decía, la parte económica, social, estaba muy convulsionada, muy apretada la gente. Entonces, bueno, él viajaba constantemente. Estaba acá porque mi abuela estaba internada. Inclusive había ido a la farmacia que quedaba por la Rivadavia, pasando la Güemes, a retirar unos remedios. Que mi tía después tuvo que volver a pedir la receta porque eran urgentes. Y él O sea, era no todas esas recibieron los cosas. medicamentos Era todo eso, no sabemos si los habrá comprado, no se sabe nada. Claro, es increíble, todo- o sea, horrible la incertidumbre que uno que Y la genera situación que todo. vivía la familia también con mi abuela enferma, internada. Se turnaban, mi mamá era enfermera, mi otra tía también, se turnaban sobre todo a la noche. Estaba internada en el San Antonio de Catamarca, que ahora ya no existe. Bueno, esas cosas que pasaron. Entonces lo que podía, mi tía Griselda, que era la más chica, buscaba y no sabía
qué más hacer porque no estaba, no se sabía nada. Bueno, pasó todo el año y en diciembre entraron a la casa, así como se ve en la película, de golpe, entrando por la fuerza, con armas largas, todo. Acá vivía mi abuela, mi tía Griselda, mi tía Felicinda, que le decían la tía Nena, que era la mayor, y mi primo que estaba de vacaciones, que había venido de Buenos Aires, que venía todos los años para la fecha, o venía para Navidad o venía para Año Nuevo para pasarla con mi abuela, abajo, la familia acá, en la provincia. La sociedad ante esos hechos, ¿cómo se comportaba? Porque es normal que entren a una casa, se lleven, secuestren así a las personas y que después uno no recurra a ciertos sitios a preguntar, a ver, averiguar cuál es el paradero y que no. Acá, ¿La sociedad cómo se acá comportaba? acá en lo que es los vecinos, ya que al frente no hubo vecinos nunca, nadie sabía nada, nadie vio nada, nadie nada. Pero el comentario entre ellos sí. Acá al lado los Romero son familias por parte de mi abuelo. Pero al lado de los Romero estaba Duilio Vega. Ellos estaban en la terraza mirando todo lo que pasaba. El señor de al lado, que ustedes lo ven, siempre estuvo sentado en la vereda, siempre Claro, nada, sí, ¿me se entendés? acostumbraba también, sí, Bueno, pero nadie vio nada. él tampoco vio nada, no escuchó nada, a él no le pregunten nada. Sin embargo, un primo de él testificó en el juicio y él contó que la vio a mi tía Griselda acá en investigación. Él era policía en ese momento y la conocía a mi tía porque venía para acá, porque tenía el primo, tenía la tía, tenía Era toda muy la vecino, familia. conocido de los Era vecinos. conocido y la conoció a la tía y la vio, por eso fuimos rescatando ciertos lugares y momentos a donde se la vio. Acá, después que la secuestran y todo, mi otro tío, mi mamá, y después vino el papá de Julito de Buenos Aires, anduvieron hasta Córdoba. Tratando de ver, pero nadie sabía nada, y sin embargo acá lo vieron y estuvieron. Acá se comprobó que fue un centro clandestino de detención, pero de tránsito. Estaban en tiempo y se los llevaban A otras ubicaciones. a Tucumán sobre todo. Ajá. Ay, qué horror. A Tucumán. Cuéntenos cómo fue el acoso que hubo por parte de, sea el gobierno, sea el funcionario, sea personal militar o policial, contra la familia después de la ¿Existía del eso secuestro. o era directamente o sea, ignorar absolutamente como que no pasaba nada? Las dos cosas. ¿fue una Las dos ignorancia o fue Las dos efectivamente un cosas. acoso? No, ignoraba, según ellos ignoraban todo, Bien. según ellos. Si bien yo era chica, tenía 13 años en ese momento, yo no me voy a olvidar más que en la esquina de la calle Rioja, yo me siento acá y yo veo en la esquina de la calle, ahora un poquito porque hay árboles y todo era campito, el campito le decíamos nosotros al frente. En la esquina de la calle Rioja y Vicario teníamos, digo, porque en mi familia, gente permanentemente de vigilancia, de civil. Mi mamá en los primeros días no nos dejaba que nos lleguemos acá a la casa y nosotros vivíamos por la calle Rioja antes de llegar a Tucumán, alquilábamos ahí y nos veníamos de la casa a la casa de una tía de mi mamá que vive en esta misma dirección en la Vicario. Porque cuando pasa todo, lo primero que hizo mi mamá es hablar con la tía de ella y Para mi hermano y reubicar a yo los nos dejó a los ahí, chicos fuera sí. de esa situación. Sí, es Entonces lógico. nosotros veníamos de la escuela, pasábamos, nos cambiábamos y nos íbamos a la casa de la tía, decíamos, era la tía de mi mamá, era una señora ya mayor.
Así que yo veía tranquilamente y que había gente ahí en la esquina, en esa esquina había un tipo de piedra hecho, como son casas todas de un barrio, había una verja tipo de piedra, ahí estaban sentados. Había gente que venía y las dejaban, los otros andaban en una motoneta que no me olvidó más, se hacían breta. Una manera de intimidad, ¿no? Y Silenciosamente. todo para acá, ¿no? Todo vigilado, a veces era uno, a veces eran dos, durante todo el día, porque a la noche cuando nosotros nos íbamos a dormir a nuestra casa, a veces nos quedábamos a dormir en una de la tía, pero a veces nos íbamos a dormir y todavía había gente ahí. Yo veía cómo les llevaban comida a mediodía, paquetitos, cajas de pizza. ¿Por cuánto tiempo duró eso? Dice que el evento fue en diciembre del 76. ¿Cuántos años sintieron Eso el acoso? no duró años, duró, calculo yo, no sé, aproximadamente un mes y medio, hasta que empezaron desde acá a hablar por teléfono mi tía o mi mamá, la mayor, ¿no? La que estaba acá, a la policía, y diciendo, hay gente acá, hay esto, hay lo otro, como que diciendo, lo estamos viendo. Claro. Y empezaron a dispersarse, o sea, no era todo el día, pero los primeros tiempos era todo el día, como controlando quién entra, quién sale y todo. Por eso mi mamá también no nos dejaba venir para acá. Claro, no venía. para preservarlo, sí, obvio. Y bueno, mi otro tío también tenía 9 hijos, así que menos, no dejaba que ninguno venga para acá. O sea, fue todo así. Los vecinos cruzaban de vereda, ninguno pasaba ni por la vereda, saludar menos, llegarse a preguntar o algo, tampoco. Salvo una sola vecina, ya falleció, bueno, mi abuela, mi mamá, todos fallecieron, ya los hermanos, que siempre se llegaba a ver a doña Griselda, que así se llamaba también, mi abuela Griselda, a verla cómo estaba. Mi abuela se deterioró mucho la salud, todo, cuando pasó todo lo que pasó acá en la casa, estaba mi abuela durmiendo, fue a la madrugada. Lo primero que decía era llámelo al Gre, que no sabía qué pasaba. O sea, ahí le tuvieron que contar que al tío Gre ya lo habían llevado. Así que la verdad es que se desintegró la familia con el dolor permanente. ¿Cómo fue la presentación o el inicio de la relación entre la familia de ustedes con el movimiento de madres de Plaza de Mayo o de abuelas? ¿Cómo se contactaron? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo se enteraron de que existía ese movimiento? ¿Cómo empezaron a participar? Acá siempre se supo del movimiento. Acuérdense que Madre comienza con los primeros desaparecidos. En 76. A los meses, sí. En octubre, con mis abuelas, porque decir, las madres están buscando sus hijos, pero no les podemos cargar a los hijos de los hijos también, y que no eran de todo. Por eso surge abuelas, que también son de madre, pero específicamente buscando sus nietos. Eso siempre se supo, pero acá no hubo nadie que lo inicie y que esté en contacto a nivel nacional. Mirta Argañarás de Clerici, familiar de desaparecidos desde Córdoba, de Mar del Plata, de los hermanos, de cuñado. Ella estuvo acá en Catamarca, se vino de Córdoba a vivir a Catamarca, trajo 2 sobrinos, que es Martín y Ramiro Fresneda, que la mamá de ellos es hermana de Mirta. Bueno, en la noche de las corbatas en Mar del Plata los secuestran al padre, quedaron ellos 2. La mamá de los chicos estaba embarazada. Entonces ella, como escapándose de todo ese centro, se los trae a Catamarca y se radica acá a trabajar. Y eran chicos, supongo, eran niños en esa edad. Ellos vinieron a la escuela de la Chacarita a hacer la primaria y después, creo que en la Jorge
en la Newbery hicieron la secundaria, o sea que eran chicos. Sí. los Sí. dos. Más los hijos de ella, o sea, y ella comenzó un poco esa movida que había en Nación cuando se hacían las campañas. Me acuerdo de las manos, que pongan las manos, el nombre, de todo. Ella comenzó esa movida acá en Catamarca con 2 o 3 activistas de derechos humanos. Ha trabajado desde ahí, pero nunca se armó una asociación, una organización, eran 2 o 3, porque también nadie quería meterse en eso. Sí, disculpen, no se Pero atrevían porque era había un realidad, gobierno duro. Era la realidad. Sí. Y bueno, así que ella comenzó con todo eso, fue también representante de abuelas, o sea que ella trabajaba un poco solitaria, pero no porque ella quiera, ¿no? Sí, Claro, porque no se si atrevían se a acompañarla. Sí. Cuando comenzaron los juicios de lesa humanidad nos empezamos a reunir ya como grupo acá en la casa, ya no vivía mi mamá, mi abuela ya falleció mucho, entonces como que nos empezamos a reunir acá en la casa y empezamos a ver la próxima audiencia, ver los testigos, trabajar con todo eso y conmemorar ciertas fechas. Para el 16 de septiembre, que es la noche de los lápices, estábamos conmemorando y ese día hubo mucha gente, no éramos solos los que estábamos siempre. Así que se decidió organizarlo como asociación, se eligió una comisión y Mirta es la primera presidenta de la Casa de la Memoria. Así que desde ahí hasta el día de hoy se trabaja continuamente con todo lo que es la memoria, con todo lo que uno puede abarcar la defensa de los derechos humanos en general. Qué importante, ¿no? Poder mantener un espacio así, que es cuando, bueno, casualmente a veces sentimos como que tenemos muy frágil la memoria los argentinos, ¿no? Poder sostener un espacio así donde se dé información, donde uno pueda venir y buscar información si es que la necesita, me parece que es súper importante. Usted nos había comentado sobre 58 desaparecidas, más o menos tenían como ese número. Sí. ¿Se supo, pudo haber justicia para esa cantidad de personas que, bueno, que padecieron secuestro y desaparición, como decíamos, entre comillas, delante? Nosotros es necesario remarcar que, como mencionaba, no todos fueron desaparecidos en Catamarca, la mayoría fue desaparecido en otras provincias, por ende sus juicios se llevaron a cabo en otras provincias. Sí, la mayoría ya ha recibido y ha empezado un juicio a la familia, y tienen algunos condenados, por supuesto, dependiendo de la causa, muchas veces, como por ejemplo de la causa Ponce Borda, que es de los familiares de Noemí, y los familiares de Yolanda Borda, que es secuestrada en Belén desde el 77. Este caso particular, por ejemplo, se desdobló en 3 partes, porque el juicio, para realizarse, para hacer uno solo, iban a ser muchos acusados, el proceso de instrucción, la revelación de pruebas y demás era un trabajo demasiado arduo, entonces los abogados decidieron desdoblarlo para poder ir enjuiciando con las pruebas que se podrían ir consiguiendo, además porque nosotros debemos tener en cuenta que los genocidas también son adultos mayores, por lo que lamentablemente empiezan a fallecer, fallecen en la impunidad, porque según nuestro Código Procesal Penal no se puede enjuiciar a una persona que no puede hacer el ejercicio de su defensa. Entonces, legalmente, una vez fallecidos, ellos no son culpables, a menos que se realice lo que se conoce como juicios por la verdad, pero lamentablemente para eso necesitamos el testimonio de ellos mismos, y entre ellos hay un pacto de silencio entre los genocidas. Claro, porque aparte las personas que en el 76 participaron de estos hechos tampoco no eran personas tan jóvenes, eran de una edad
adulta mediana, entre 25 a 40 años. Y 40 años en el 76 a hoy ya son 50 años más, son personas de mucho más de 90 años, la gran mayoría fallecieron y otra gran parte no están en condiciones fisiológicas por cuestiones de la misma edad de tener una defensa. Entonces también eso oscurece mucho el proceso. Sí. Además porque el sistema judicial les permite a los acusados dilatar muchísimo el proceso, porque ponen recurso tras recurso, tras recurso, tras recurso, y eso dilata aún más el proceso, y muchas veces en ese dilatar el proceso terminan o falleciendo o diciendo de que no están en condiciones de hacer la defensa porque están enfermos. Ya lamentablemente desde la Casa de la Memoria hemos acompañado muchos juicios en otras provincias incluso, en donde hay un recurso para suspender, después hay un recurso para que la Junta Médica los evalúe y se determine si pueden afrontar un juicio o no, y eso dilata mucho, y lamentablemente así como los genocidas hoy son adultos mayores, los familiares también lo son. Y muchas veces las fuerzas que los familiares pueden llegar a tener también se van desgastando. Cada vez es más difícil sentarse, escuchar las audiencias, pasar por ese proceso, porque imagínense remover todo eso. Aparte porque muchas veces los familiares también son testigos de las causas. Entonces eso remueve aún más, pone a flor de piel todos los sentimientos que implica y el proceso de revictimización. No solo los sentimientos, no es fácil sentarse teniendo un tribunal, teniendo los genocidas al lado, los abogados y todo, a contar tu propia historia, públicamente, porque son públicos. No es fácil. No es fácil y no todos lo pueden hacer. Claro. Como familiar hablo. Sí, claro, no, porque se necesita de mucha fuerza. Con esto que nos comentó de que había estado embarazada uno de los familiares del nieto. Es otro bebé. No, es otro bebé. La víctima 58, que nosotros llamamos a las víctimas del terrorismo de Estado, es Simón Gómez Castillo, que es un bebé que nació su mamá a causa de lo que fue la masacre de Capilla Rosario del año 74. Muchos jóvenes se solidarizaron con aquellos sobrevivientes de la masacre que estuvieron presos mucho tiempo en la comisaría, y a causa de esa situación se les inició un proceso judicial a aquellas personas que fueron a saber cómo estaban esos detenidos. Entre esos está la señora Carmen Castillo, era una militante radical muy comprometida durante la década del 70. Le terminan generando una causa por estar ligadas a los subversivos y termina presa en la unidad en lo que se conoce como la unidad del Buen Pastor, que era lo que funcionaba como la cárcel de mujeres en la provincia de Catamarca. ¿La que estaba por Maipú? Exacto, la que está justo por sobre la calle Maipú, en diagonal del colegio Jorge Ñuble. Allí se lo conoce como la cárcel del Buen Pastor justamente porque el ejercicio de la custodia y del cuidado estaba a cargo de las monjas del Buen Pastor, así se llamaba la congregación. Ellas eran las encargadas del proceso de reeducación de la mujer, y allí estaban presas comunes por haber cometido algún tipo de delito específico y estas presas políticas que les habían armado una causa y por ello estaban así. Carmen Castillo, ella estaba cursando un embarazo y por las muy malas condiciones, malos tratos, torturas que recibió dentro de la unidad penitenciaria, su embarazo fue muy frágil y a la hora del trabajo de parto dilataron mucho la atención médica que debía recibir, y cuando finalmente estas monjas le creyeron que estaba en trabajo de parto porque ya no pudo más, no aguantaba más,
la llevaron a la unidad de atención y su bebé nació. A través de todas las complicaciones su bebé sobrevive tan solo 24 horas y se declara el fallecimiento del niño, en el cual su parte de la partida de defunción dice que fallece por causa de trato negligente. Es decir, si su madre hubiera tenido el trato humano necesario durante su embarazo, que cualquier mujer privada de su libertad debe recibir, ese niño hoy tendría más de 40 años y podría disfrutar de su hermano, de su sobrina. Sin embargo, por el trato negligente que recibió su madre, falleció. Y lo dicen a partir de defunción. Él es el papá del bebé y allá está la señora que está al lado mío, es la mamá de él. Ella fue quien estuvo detenida en esa época. Él también estuvo preso político. Los tres Bueno, los tres que están ahí fueron presos políticos. Ellas dos estuvieron en el mismo lado. A él lo mandaron a Sierra Chica, creo. Estuvo un ese, tiempo, claro, sí, ese. exacto. Estuvo un tiempo detenido aquí en la cárcel en donde hoy es el nodo tecnológico. Estuvo ahí un tiempo y después lo pasaron a Sierra Chica. Y eso fue en democracia. Democracia. Sí, sí. Ellos fueron presos declarados, digamos, o sea, declarados al Poder Ejecutivo Nacional, pero les armaron una causa. Esas son las personas que perdieron a su bebé, son los familiares. Qué tremendo. O sea que era Que la manera que siempre buscaban Que la- era de... No, no. ¿Qué querés comentar, amor? nació bebé, Sí, el bebé murió. Sí, bebé murió, el tío Cheche murió. sí, fueron Murió muy... como el tío, O sea, la fallecieron, crueldad la pobrecito. llevaban hasta el Sí, al último, límite, ¿no? más allá de un límite, no sé si decirlo normal, no, de un límite, qué sé yo. Sí, Más sí, allá. Sí, Porque hay que pensar en- Porque sí. uno no puede pensar que pueda haber gente que haga eso. Claro, me parece que ya como bastante- Inhumano, Sí, o sea, absolutamente. no sé cómo No, llamarlo. sí. los niños, los bebés, los jóvenes son las víctimas más crueles de la dictadura, particularmente los niños, porque ¿cuál es la causa por la cual se ensañaron tanto? Con el bebé Simón, ¿cuál fue su delito para que la dictadura se ensañe tanto con él? Si ni siquiera había nacido. Lo mismo pasa cuando nosotros pensamos en los niños apropiados, las niñas apropiadas por la dictadura. Porque nosotros mencionamos que tenemos 58 víctimas detenidos desaparecidos catamarqueños, pero también es necesario remarcar que una catamarqueña, que es Teresita Lizáyaga Fredolino, ella cuando fue secuestrada en la ciudad de Córdoba, ella cursaba un embarazo de 2 meses y tenemos información de testigos que se dieron en otros juicios de lesa humanidad de Córdoba, que su bebé nació. Hoy Catamarca busca a un hijo o hija de Teresita que hoy tiene más de 40 años, que es un desaparecido vivo, que la familia tiene la esperanza de en algún momento encontrar. Por eso también estos espacios son más que importantes, porque somos los encargados de reproducir esta historia colectiva, esta memoria activa, porque quizás en algún momento exista la noticia de que Catamarca recuperó a un nieto o nieta, que para nosotros como sociedad catamarqueña sería muy importante, pero particularmente para la familia de Teresita sería no un cierre, pero al menos una forma simbólica de volver a estar con su hermana, porque la hermana de Tere aún espera tener noticias de su sobrino. Tiene una hermana mujer y 2 hermanos varones mayores que Tere. Claro, no, sí, eso sería... Bueno, el seguir, ¿no? Seguir sosteniendo todos estos espacios, sosteniendo la historia, contando cómo fue realmente
en algún momento llega, quizás, y se pueda recuperar, porque esa cuestión de no saber qué pasó es tremendo para toda esa familia. No sé, ¿querés preguntar algo más, amor? A mí me parece re interesante todo. Por eso mismo, otra cosa que me quisiera preguntar, ¿cuál es el estado actual, resumiendo, de la situación de los desaparecidos de Catamarca? ¿Cuántos son? ¿Qué juicios están activos? ¿Qué actividades se está haciendo, digamos, en el proceso? ¿Qué procesos hay? La mayoría de los juicios de los catamarqueños, aún secuestrados en otra provincia, la mayoría fueron ya, se realizaron los juicios. Cada causa es muy particular, siempre están alegando y pasa a, ¿cómo se llama? No, después de la instrucción se eleva a juicio, se realiza el juicio y pasa después a casación porque, como explicaba ella... Casación son otras instancias que posteriormente buscan ratificar para que haya condena efectiva. Exacto. La mayoría condena efectiva no obtuvimos, y hablo en primera persona porque, por ejemplo, el jefe de la policía, Carla Usino, pasaron esas instancias, fue a casación y volvió, bueno, síntesis, 5 o 6 años después del juicio, recién otro tribunal dio la sentencia, aumentó los años y dio perpetua por todo lo, o sea, revisando todo el expediente y todo lo que fue el juicio, dictó perpetua. Pero una persona mayor, porque según él cuando testificó era un abuelito ejemplar. Entonces iba por ese lado van todos, son abuelos ejemplares, abuelos son padres presentes, familias muy, bueno, de familias constituidas, ciudadanos ejemplares. Sí, todo eso tuvimos que escuchar. No, horror realmente. Bueno, pero él se fue a la casa porque quedó con domiciliaria. Así que falleció ahora 2 años, no sé si hace 2 años, pero falleció. Él tuvo condena. Con todas sus comodidades, ¿no? Condena, pero perpetua, domiciliaria. Domiciliaria. Pero bueno, yo tuvo digo, condena siempre efectiva. obtuve la mitad. Claro. Yo lo que necesitaba era una condena. La verdad que no me interesaban los años, pero sí que lo condenen por los delitos que había cometido. Y yo quería cárcel común y efectiva. Claro, sí. Sí. Además que allá tuve la mitad. Tuve la condena, como genocida lo condenaron. Pero la mayoría... Además que gozó del beneficio de tener un juicio. Todos los beneficios de tener abogados que lo defiendan, de tener un juicio justo, de presentar todas las pruebas, todo. Pero bueno. Lamentablemente eso es algo que los victimarios siempre tienen y las víctimas jamás. O sea, la figura de la víctima en toda la jurisprudencia argentina se reduce a la persona que tiene que sufrir, y el victimario es la persona que tiene derechos con todo el trato, digamos, de la justicia respecto a él. Son como los privilegiados, pero casualmente esa es la parte dura. Disculpe la pregunta. ¿Ustedes pudieron saber cuál fue el paradero o pudieron recuperar una...? Bueno, llegué como yo le comentaba que íbamos armando, llegué con que, bueno, estuvieron acá en investigaciones, se los vio, y en jefatura de policía de Tucumán. Y después ya hay una nebulosa, y hasta que se encontró una documentación de los militares, donde hay una lista de muchos nombres con sus apodos y todo, y al lado hay una sigla. Algunos los dejaron libres, que son sobrevivientes de todos esos campos de concentración que hubo,
y otra con la sigla DF, que decía destino final. O sea que sabemos que lo mataron. ¿A dónde? No sé. ¿Cómo? Bueno, hubo muchas formas. ¿Cómo? Eso tampoco, cuando hablan de este pacto de silencio que hay entre ellos, nunca han podido terminar de revelar dónde están esos Nadie, lugares no. donde han destinado. Nadie. No, lamentablemente los familiares, los organismos, por supuesto, el grupo de LEAF, de CAMIR, por ejemplo, mencionando la provincia de Tucumán, son quienes hacen ese trabajo de hormiga constante para recuperar. Nosotros en la provincia de Tucumán tenemos una de las fosas más grandes de enterramiento clandestino, como el Pozo de Vargas. Allí, por ejemplo, ya se han encontrado 2 catamarqueños, como es Juan Francisco Carreras, Belicho, secuestrado, era estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán, fue a rendir un examen final, lo secuestran de dentro del predio de la universidad, su familia nunca lo vuelve a ver, y en el año 2017 se le identificó y se le entregó a su hermana una parte de su cuerpo, un fémur. Fue lo único que se logró rescatar. Y en el pasado mayo, en el 9 de mayo pasado, se encontró y se restituyó los restos de Aida Villegas, también catamarqueña, que también a su vez fue secuestrado su hermano Jorge, pero ella fue la única hasta ahora identificada dentro de lo que es el Pozo de Vargas. Nosotros desde la Casa de la Memoria particularmente creemos que quizás exista la posibilidad, entendiendo de que fueron vistos en Tucumán, de que los restos estén allí en el Pozo de Vargas, pero lamentablemente aún no ha sido confirmado por la justicia la identificación de esos restos. Lo que hay actual ahora es un pedido del juez federal allá, subrogante allá en Tucumán, porque los comentarios siempre existieron de otro pozo, las mismas dimensiones, las mismas características, cercano a ese lugar. Lo que solicitó el juez subrogante ahora es la búsqueda de ese otro espacio que ningún juez lo hizo, ni lo pidió, ni nada. Entonces, con algunos testimonios de los juicios, y se vale en eso para el pedido de poder, pero esto va a ser muy poquito. Claro. Todavía está en proceso, no se ha iniciado ni siquiera. No, O sea, todavía no se sé, inició, no sé. está Ni las todo- excavaciones ni las exhumaciones. No. La de este segundo pozo, no. Sí se ha hecho ya en el Pozo de Vargas, hay más de 150 perfiles genéticos identificados, más de 120 han sido constatados e identificados de forma formal, digamos, a quien corresponde y se ha notificado a las familias, pero hay que entender que el proceso de exhumación e identificación de restos y después cotejar esos datos con la muestra genética de los familiares es un proceso muy largo que demanda mucho tiempo y que hay que ser Ahora paciente. está desfinanciado todo, entonces también lleva el doble porque es la voluntad y la caridad o las ganas que tiene este equipo forense de realizar el trabajo en sí. Claro, sí. Lo están haciendo, pero más largo. Claro, también. los tiempos no van a ser No, los no mismos van a ser los porque mismos. falta decisión. No tan digamos, solo por... No pasa tanto... política más que nada. Claro, no pasa Exactamente. tanto por la voluntad, digamos, de los trabajadores, porque ellos dejan de hacer cosas y Claro, van están y trabajan en los comprometidos, sitios. sí. Hay un compromiso político, ético, moral y humano de esos De trabajadores, parte de ellos, sí. de parte de ellos, pero particularmente lo que en realidad más se dificulta es la obtención de los materiales que son necesarios para esos procesos, porque son carísimos, porque Y ellos llevan hacen un mucho perfil tiempo. de los últimos
últimos momentos de vida. En los huesos, yo algo leí, no quise leer más, sinceramente, pues le explicaban hasta cómo fue lo grave o lo traumático o los golpes que han tenido, o sea, depende de la cantidad de huesos, de material que ellos recuperar para poder hacer ese trabajo. Si encontraron trauma en el hueso, imagínense lo que le pasó en la carne. Increíble el Como trabajo. si quedara grabado. Sí. La expresión es hasta los huesos. Es tal, eso, ¿no? es real. Por eso también todos los materiales, como dice Anita, a ver, está todo desfinanciado, estamos todos... Qué mamá. Bien. Ay, sí, Bueno, por último, así nos podemos despedir. Me gustaría que ustedes se presenten, así Eso lo vamos a en la, poner de en la- inicio, en- sí. en la parte del inicio, me gustaría que ustedes se presenten para presentar, digamos, todo este relato y toda esta historia que está sumamente interesante, pero bueno, tampoco queremos abusar de su tiempo. Sí. no hay problema, después pueden hacer otro, podemos hablar exclusivamente de algo, porque ahora hicimos todo Un resumen. Sí, fue como un resumen de... Después Bueno. podemos hablar de... Yo creo que una vez que le presentemos esto a la profe, van a surgir, me parece, nuevas preguntas, creo yo. Pero más al subirlo a YouTube y ese tipo de cosas se pueden ir sumando. Bien. Así Bueno. que sí, si se presentan. Nancy. Bueno, mi nombre es Noemí. Toledo. Ujú. Actualmente soy la presidenta de la Casa de la Memoria y tengo 3 familiares desaparecidos Ujú. acá en la provincia. Bien. Bueno, mi nombre es Annalise Tejada, yo soy secretaria general de esta asociación y no soy familiar de detenidos desaparecidos. Ujú. Buenas, mi nombre es Lorena Vega, yo pertenezco al nodo de abuelas. Perfecto. Muy bien. Bien, muchas Y de gracias. acá, de la historia en general acá de la casa, ¿cuándo comenzó a funcionar así, digamos, formalmente? Hace Porque 11 ya años. 11 años. Ah, el martes, El martes tuvimos el cumpleaños, por eso pusimos los globos. Sí, y sí, que todo. bastante le llamó la atención. Sí, hace 11 años formalmente. La primera presidenta fue Mirta Argañarás de Clerici. La segunda presidenta fue la licenciada Ana Cristina Ibáñez, expresas políticas que estuvieron juntos con Lilia Macedo y con la Mami Castillo en el mismo lugar y bueno, y ahora estoy como presidenta. Pero ya tiene un camino recorrido bastante, la verdad que cuesta mucho mantener en una asociación civil. Nosotros no recibimos nada del Estado, no porque no querramos, ¿no? Claro, sí. No porque Sí. no hay, qué sé yo, Claro, no hay ya una no hay, política, un subsidio no hay decisiones en permanente. ese sentido. Entonces, bueno, hay muchas actividades que tratamos de hacerlas y otras que no las podemos realizar por la situación económica. Ujú. Sin embargo, tenemos actividades de forma constante en la Casa de la Memoria, con escuelas, con gremios. Tenemos una parte social que se encarga también de llevar, por ejemplo, donaciones y cosas particularmente al interior. Mañana tenemos una actividad desde las 6:30 de la tarde en conmemoración particularmente de la Noche de los Lápices. Es una actividad que estamos planeando en conjunto con los chicos de la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios. Vamos a pasar el tráiler de la película de la Noche de los Lápices y una serie de entrevistas y otros videos que nos van a explicar un poco el contexto y el testimonio de Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, que hace ya 7 años que vino a Catamarca. Estamos intentando que vuelva en algún momento, así que si mañana quieren venir,
a la Casa de la Es Memoria. abierto, Es abierto a todo público. público. Para desarrollar acá. Y las actividades, la para- mayoría, es muy raro que hagamos una actividad cerrada. Sí. Para Anita, creo que más activa en ese área. Redes sociales, ¿qué referencias Sí, tenemos? Están las dos. Facebook e Instagram, Casa de la Memoria, en Facebook, casadelamemoria.cta, aparecen en Instagram. Siempre les va a aparecer nuestro loguito de la Casa de la Memoria, que es esta casita verde. Y si tienen alguna duda, ya sea una presentación espontánea, una duda de abuelas, una pregunta particular, o quieren hacer una visita o lo que fuere, a través de Facebook ustedes apenas envían un mensaje, automáticamente les va a saltar un mensaje de respuesta en donde va a estar mi número de teléfono, se comunican conmigo y apenas pueda yo les respondo, coordinamos una visita, una charla, una actividad, no hay ningún problema Yo con sé que eso. fue inmediato, porque cuando yo estuve preguntando en un grupo de Qué raro, yo compañeros, ayer le escribí, antes de ayer le escribí, me contestó, ¿sabes qué? Abuelas también tiene Face. Ah, bien. Sí, A ver, Sí, tiene red, ¿cómo era? Red por la identidad. Ajá, Sí, bien. confundo con Ese el. es el Vamos. Face. El Face, sí. ¿Y en Instagram tendrán alguno? Sí, también. Ah, perfecto. Con El el mismo mismo nombre. El mismo nombre. Sí. Perfecto. Ah, y otra cosita más, antes que Sí. me olvide, porque si no después también nos reclaman. Hay un grupo de conflictos del Ajá. regimiento que era acá de 17. También hay un grupito también por las dudas quieran hacer algo De Malvinas. Malvinas. Se trabaja lo que es. ¿Qué pasó en Catamarca en la época de Malvinas? Sí. Es parte de nuestra historia. Lo Sí, que pasó sí, acá. sí. Y eso es un poco lo que quiere Es súper interesante. Sí. Conocer Pero a eso ya los viene con testimonios. nos avisan Con otro y grupo. nos ponemos con el Sí, otro sí, grupo. sí, porque eso perfecto. no es Bueno, real. Con otro grupo. Ay, contale lo de Vamos. la actividad social y lo que Bueno, recaudamos. nosotros durante todo el año juntamos Recibimos ropa, donaciones. sí, recibimos donaciones de todo tipo, útiles, ropa, calzado, golosina, todo, productos de limpieza y los distribuimos a veces acá en Capital o en el Sí, interior. es muy raro acá en Capital. Sí, Claro. Buscamos la Sí. forma Ah, de tener en vamos. que irnos Sí. para el interior, ya Sí. hace 2 años. sí, particularmente Qué ahora vamos. estamos juntando fondos, donaciones, golosinas particularmente y calzado más que nada para llevarlo. Hace más de 2 años venimos trabajando con la escuela de Singuil y el día 27 se va a llevar a cabo toda una jornada solidaria en donde se va a festejar el Día del Estudiante, el Día del Niño y vamos a llevar todas las cosas que tenemos. Así que si alguno quiere hacer también una donación, nosotros desde la Casa de la Memoria estamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, regularmente por la mañana. Si no, se pueden comunicar con Claro. nosotros a través de las redes o por Para WhatsApp retirar. para retirar, para Interesante, traer. sí. Así que Eso le estamos- contamos a ustedes, no lo hacemos público porque no trabajamos partidariamente. Claro. Sin embargo, sigue ese compromiso, ¿no? Se ve que Ujú. todavía es como seguir como con la tarea también Con la aquellas tarea de los que no familias, sí, están, los que nos faltan. Sí, es sí, un sí. poco eso. que es un poco es medio real. que lo que quisieron cortar o que intentaron que esa solidaridad que hubo, bueno, que el argentino siempre fue solidario, pero a veces también como que Sí, vamos. quiere como desaparecerse ciertas actividades o bueno, el hecho sobre todo cuando se trata de ayudar a los que más necesitan o de formarlos, ¿no? Por ejemplo que me contaba de que su tía, ella Sí. enseñaba a leer y a escribir. Bueno, por ejemplo, Yolanda Ufa. Borda, la chica de Belén, ella era asidua a las ollas populares en Tucumán, porque ella estaba estudiando ahí, y enseñaba a tejer y a coser, o sea, a armar prendas. ¿Qué te- Porque eso aprendió ahí en Belén con sus hermanas, con su mamá, y todo eso enseñaba y ayudaba. O sea, lo que sabían, lo transmitían. brindaban y lo transmitían al que... Nuestro objetivo principal desde la Casa de la Memoria, tanto como asociación como de organizar este sitio, es que cada vez que venga alguien
no conoce nuestra historia o que tiene una duda o una pregunta, se vaya con más preguntas, pero también se vaya con el Sí. recuerdo y con la idea de que el desaparecido, ese familiar que se busca, no es simplemente esa foto fría, lejana, ese ser que no conocemos, sino es una persona que ha atravesado todo este espacio, que vive aún en este espacio, que vive a través de sus familiares, que son personas que han sido amadas profundamente, que todavía de alguna manera las buscan, las esperan, y que la importancia de estos sitios es justamente mantener la memoria viva de ellos. Esa es nuestra principal tarea y siempre predispuestos a que todo el mundo venga y conozca nuestra casa, porque para nosotros esta es nuestra casa y intentamos mantener viva la memoria de todos los detenidos desaparecidos. Bueno, gracias por esta tarea que hacen, que es muy noble y gracias por habernos ofrecido este espacio para poder conocer más un montón de datos que nosotros obviamente no teníamos idea y sí, ¿no? Es darle un marco de historia de esa persona, de ese ser humano, conocer qué era lo que hacía de su vida, esa entrega que tenía, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Sí. Ajá. Es totalmente distinto, cambia de lo de ser un nombre. Antes, antes cuando no se podía hablar o cuando nadie te escuchaba, eran NN. Se le fue dando nombre, se le fue dando cara y ahora se lo fue humanizando. Era una persona que era hermano de, sobrino de, trabajaba acá, militaba allá o no, pero ya es otra cosa. No es un desaparecido inminente que no está. No está porque no, se lo llevaron. A mí me conmovió, justo le marcaba a Sergio cuando leíamos que integraban la Juventud Católica Obrera. La JOC, Juventud Obrera, Obrera Católica. Así me conmovió. Mi tío era tesorero de la Juventud Obrera Católica a nivel nacional. O sea, él representaba a Catamarca porque era nacional y era tesorero a nivel nacional. Él era de la cúpula de nación. ¿Y existe o ya no existe más, no? No. Hoy no tiene, así como ese formato no existe. Sin embargo, también es necesario recalcar que durante toda la década del 60, del 70, la Iglesia Católica va a tener una línea particular que se llama los curas villeros o los curas tercermundistas, que son sacerdotes que están mucho más ligados a la cuestión social, a estar interesados por el otro, a qué es lo que hace el prójimo, a poder, son fundadores muchos de comedores, de organizaciones sociales que defienden justamente el bienestar de todos. Y allí también fueron muchos los jóvenes adultos de la década del 70 que se vieron involucrados o que creyeron que ahí estaban sus ideales. Y muchas veces la militancia partidaria no estuvo en esos espacios como partidos políticos, pero sí dentro de la iglesia, dentro de una militancia social. Porque como mencionaba Noemí, enseñaban a tejer, enseñaban a coser, enseñaban a un proceso de alfabetización. Hay que tener en cuenta que durante la década de los 70 el número de personas analfabetas o que ni siquiera había logrado terminar la primaria era muy alto. Entonces había mucha gente que solo sabía escribir su nombre. O dibujarlo. Claro, y que por supuesto había tenido hijos que no tenían las herramientas para enseñarles o para ayudar a sus hijos. Claro. Entonces ahí había un doble trabajo, porque quienes iban y enseñaban estos procesos de alfabetización, le enseñaban a los hijos, pero también a sus padres. Qué hermoso, qué lindo. O sea, siempre era buscar aniquilar, ¿no? Todo eso, casualmente quienes estén comprometidos con eso, de
de hacer más conscientes también a las mamás de los derechos que tenían, de las oportunidades que podían tener, darles herramientas. No, o sea, ellos quitaron todo Sí, eso. y eso se perdió mucho, quizás después como que hay que volver a reconstruir, ¿no? Esa parte nuestra. Para que, no solamente para honrar a aquellos que ya lo hicieron, sino también para seguir ayudando. Y para vivir mejor en sociedad, Sí, ver sí, sí, sí. equidad, Vamos. realmente. Ay, este Saquemos cierto. una foto antes que Sí, te vas. sí, sí, Yo no, quiero vamos a sacar. que nos saquemos una foto con tu cartelito, ¿puede ser? Ah, bueno. Bien. Esta es la información del árbol donde se tiene registro fotográfico de aquellos que están desaparecidos. Otros no hay información, sea porque la familia no los provee o no se conoce. Voy a buscar agua. Y información del bebé fallecido en el 74.